Arrancamos hoy el capítulo número 2 de Bajo el Radar. No sin antes daros las gracias por todo el apoyo recibido en el primer capítulo junto al diputado de Vox, Sergio Macián. Hoy ponemos bajo el radar la política municipal y por ello tenemos hoy a la portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Tarragona, Judith Gómez. Bienvenida. Buenos días y gracias por invitarme. Judith, en primer lugar queremos conocerte más. Queremos que nos expliques pues, tu trayectoria, tu juventud, tu formación. ¿Qué ha hecho Judith Gómez antes de dar el salto a la política? Bueno, pues yo soy nacida en Tarragona, soy de Tarragona de toda la vida, con mucho orgullo. Mi familia, bueno, por parte de madre, toda la familia es de Tarragona. Mi padre vino a Tarragona por cuestiones de trabajo. Y empecé estudiando en el Colegio del Estona, que es una escuela cristiana de Tarragona. Y bueno, remarco este hecho porque todas estas cuestiones luego van a ir marcando lo que será el futuro y mi vida en la política, ¿no? El por qué justificará un poco el por qué me metí en política. Entonces estudio todo lo que es la EGB, el BUPICO de aquel entonces en la Estonac, en este colegio cristiano, y de ahí salté a la universidad, estudié empresariales. El último año de la carrera hice prácticas en una empresa y ahí decidí que quería dedicarme al comercio internacional. Para ello tenía que aprender inglés y cuando acabé la carrera, inmediatamente, enseguida, en cuanto tuve los resultados ya la carrera, me cogí un avión y me fui a Londres, así a la brava. Fue el mayor disgusto que le he dado a mi madre, siempre me lo ha dicho, siempre me lo ha recordado, que la única vez que le he dado un disgusto a mi madre fue el día que le dije: mamá, me voy a Londres. Nunca había salido de casa y bueno, cogí las maletas y me lancé a la aventura. Fue toda una experiencia, estuve 2 años pues, bueno, compaginando el trabajo en bares, restaurantes, mientras estudiaba el inglés y cursos en comercio internacional. Y entonces, cuando ya llevaba 2 años y ya estaba trabajando en una empresa inglesa, tenía que decidir si me quedaba en Londres o regresaba a España. Y entonces estaba un día viendo la tele y cortando ahí un trozo de fuet y de repente me vi que estaba ahí racionando las dosis de fuet y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Y porque claro, mi madre me enviaba aceite, me enviaba café, me enviaba fuet, jamón, entonces... Hombre, claro, al final cuando estás fuera se echa claro, y entonces casa, ¿no? me vi ahí y digo, no, es que yo soy mucho de mi familia. Además, mi hermana acababa de tener un niño. Digo, es que como España no se vive en ningún sitio, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo todo el jamón y todo el aceite del mundo y todo el fuet, y cogí maletas y me volví el día 19 de agosto del 98, creo que fue. Volví para Tarragona y empecé a trabajar en una empresa privada que se dedicaba a la exportación de piezas de aluminio y ahí tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo. Viajé pues, a muchos países porque estaba en exportación e importación, viajé mucho a China, a India, bueno, a países del sudeste asiático, de Europa, del Oriente Medio. Y sí, y entonces eso también me ayudó a abrir la mente, a conocer pues, otras culturas. El régimen comunista, el tema de los aranceles, lo conozco bastante bien porque lo viví. Y todo eso, pues bueno, todo eso te va ayudando a configurar tus ideas, cómo piensas, ¿no? Estuve 12 años en esa empresa, que es lo que gané mucha experiencia vital de vida, de viajar, de conocer mucha gente, muchas culturas. Y llegó un día que me hicieron una propuesta, una empresa del sector hospitalario me hizo una propuesta y me fichó para irme con ellos. Y ahí estuve 10 años de directora en varios servicios. ¿Esto en el extranjero o no, ya...? esto ya todo aquí en España. En España. Sí, de Londres vine aquí a la empresa esta de comercio internacional y de ahí salté al sector hospitalario y tuve la oportunidad de conocer lo que es la sanidad catalana desde dentro y de hecho el COVID lo viví desde el hospital en primera persona. Y entonces ya llegó el procés y ya... Claro, porque al final pues son muchos años, ¿no?, trabajando en la empresa privada con la experiencia que nos estás contando sí.
en distintos países del mundo. Y eso choca un poco, ¿no?, con pasar de estas grandes empresas por el tema de importaciones y exportaciones y dar el salto a la política. ¿Cómo fue que pasaste de un trabajo anónimo a querer decir, bueno, yo quiero cambiar las cosas y dar el salto a la política? Pues mira, todo vino porque sucedió lo del procés. Sucedió lo del procés y a mí eso me tambaleó, me produjo... Me revivió muchas cosas, muchas experiencias de mi familia, porque claro, el hecho de que mi padre era del norte de España, que vino a trabajar a Cataluña, mi madre era de una familia de aquí de Tarragona, de toda la vida, y bastante separatistas todos. Entonces, en mi casa siempre vi el conflicto que hubo por este tema ya te estamos hablando de los años 40, 50, 60, bueno. Entonces, eso, el hecho del procés a mí me abrió unas heridas que las tenía ahí, pero que no estaban curadas, ¿no? Y me hizo empezar a pensar y a reflexionar sobre por qué el procés, ¿no? Y entonces empecé a indagar, empecé a preguntar a mi familia. Mi abuelo de aquí, de Tarragona, pues estuvo represaliado, estuvo en la cárcel porque era del bando republicano, en cambio por parte de mi padre eran del otro bando. Entonces yo tenía en casa, recibí inputs de ambos lados. De ambos lados. Entonces quería averiguar, porque nunca en casa, mi padre nunca habló de este tema, pero a raíz del procés tuve esa inquietud de saber por qué todo esto, a qué viene todo esto, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? Discusiones, peleas en casa por este tema, siempre de pequeña, ¿no? Con la familia de mí. Entonces, yo lo que sabía, lo único que tenía muy claro es que yo no tenía que escoger entre Cataluña o el resto de España, porque yo soy bilingüe, yo amo Tarragona, soy catalana, pero soy también española, y yo no estaba dispuesta a tener que escoger entre mi tierra, mi patria chica y mi patria entre una familia y la otra, entre un idioma y el otro. No, yo soy bilingüe y yo amo Tarragona y amo España. Y entonces ahí esa indignación y luego el hecho de que, bueno, como que nos teníamos que ir, que no sabíamos la incertidumbre que iba a pasar, que vamos, yo pensaba que tendríamos que coger las maletas y irnos. A mí me dio mucho miedo, yo pasé muchísimo miedo los días de la desconexión. Además, claro, eso también me di cuenta de que yo había sido víctima del adoctrinamiento, porque también fui a un colegio cristiano que en un momento dado, cuando yo era pequeña, de repente hubo un cambio en la dirección, expulsaron a la antigua, bueno, cambiaron la dirección del colegio y de repente ese colegio pasó a ser el referente del movimiento independentista en Tarragona. Empezaron todos los comunicados en catalán. Yo me acuerdo del día que llegué a casa con la carta, ¿no? Que a partir de ese día todo iba a ser en catalán en el colegio. Mi padre se puso, bueno, en energúmeno. Entonces, bueno, claro, yo tenía que luchar contra eso. O sea, me resistía a tener que claudicar y además que es que yo veía que el proceso eso no podía acabar bien de ninguna manera. Y claro, esto pues te movió también a dar este paso para defender aquello que te habían enseñado. Entonces yo dije a mi familia en aquel momento, porque eso, quería decir que yo siempre había trabajado en empresas y la primera empresa era en Reus y era un ambiente pues muy, muy separatista. Y luego en la segunda, por supuesto, también. Entonces lo viví muy mal. Lo viví muy mal porque además siendo directora en este centro hospitalario, en lugar de mantenerse al margen de la política y estar por la sanidad, estaban por el procés y hacían las saturadas de país y de repente dejábamos de trabajar en un hospital, se dejaba de trabajar porque se tenía que asistir a las manifestaciones y dije que no y que tenía que hacer algo. Y bueno, al final... Bueno, me moví. Te llevó, entiendo, a pues dar sí, el paso. Llegó el 8 de octubre, llegó el famoso 8 de octubre, nos fuimos a Barcelona y ahí empecé a conocer a gente, a entidades que empezaban a trabajar para frenar este movimiento. Me enrolé, empecé a ayudar, a colaborar y de ahí fui conociendo gente y eso me llegó que al final, pues bueno, un día ¿Y me entero. ¿Cómo es tu acercamiento a Vox? Bueno, porque bueno, en un viaje a Madrid con mi marido, resulta que estábamos paseando por la plaza
Plaza Mayor creo que era, y mi marido me dice, eso era en el 2016 creo, 2017, no recuerdo, me dice, mira, dice, acaba de pasar el señor Alejo Vidal Quadras, dice, me he enterado de que han formado un partido que se llama Vox, y me lo empieza a explicar mi marido, yo me quedé así, digo, ostras, y allí empecé a investigar, y luego me entero que en Tarragona, Vox aterriza en Tarragona, que van a abrir una sede en lo que era el antiguo Boulevard Bus. Era un sábado, era a las 6 de la tarde, y dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir a echar un vistazo a ver qué pasa. Y fui a la inauguración de la sede y ya salí afiliada de Vox. Me convencieron y ya salí, y eso pues fue en diciembre del 2018. Y esto ya pues marca un antes y un después, ¿no? Porque principalmente lo que te movió a la política fue el proceso separatista, Sí. pero de ahí a pues ya ser una cara visible en el Ayuntamiento de Tarragona, pues hay un paso. ¿Cómo fue este cambio de pues ser una persona anónima que defiende sus ideales pues desde el activismo en las calles, pero que después pues se planta en un ayuntamiento a defender sus intereses? Bueno, ha sido una evolución. Yo siempre diré que gracias al procés yo me he descubierto como persona, porque a raíz de indagar me he descubierto lo que soy y tengo las ideas muy claras, pero eso ha sido un proceso. En el 2018, cuando yo empecé, yo siempre colaboraba con el partido, pero siempre me mantenía en un segundo plano porque trabajaba en un ambiente muy separatista y, claro, mi trabajo peligraba, como le pasa a muchas personas. Entonces yo tenía muy claro que quería contribuir, que quería ayudar al proyecto, pero siempre desde un segundo plano. Yo siempre he tenido pánico a los focos. En el colegio era la típica que me encantaba la organización, la logística, colaborar en las obras de teatro, pero siempre detrás, nunca ser la actriz, nunca. Entonces, pues aquí lo mismo, yo colaborar con el partido. Pero claro, fue pasando el tiempo, también fue evolucionando la política, porque empezamos por el procés, pero es que lo que no sabíamos en aquel momento, en el 2018, es que todo iba a evolucionar como ha evolucionado y que tendríamos un presidente como el Pedro Sánchez que nos ha llevado a donde nos está llevando. Entonces, bueno, te vas adaptando, ves que cada vez pues Vox es más necesario, ¿no? Y bueno, al final llega el momento de presentar listas, me lo proponen. Bueno, antes de esto también fui secretaria del partido, me ofrecieron ser secretaria tesorera del partido y bueno, no sé, el día a día se te va... Sientes la necesidad, te va llevando, te va llevando. De dar un paso. Porque ves que también la situación cada vez va peor, ¿no? Va peor y que es necesario. ¿Qué pasa? Que se han de preparar listas, pero la gente en Cataluña tiene mucho temor a salir, porque unos tienen hijos, otros tienen empresas, son autónomos. Y claro, al final, pues bueno, yo por mis circunstancias personales me vi que no pude decir que no. Y bueno, y ahí... Para que no te gusten los focos, hoy ya tenemos bastantes aquí. Bueno. Y para estar bajo el foco lo vemos en tu labor como concejal, ¿verdad? En el Ayuntamiento de Tarragona. Y si algo caracteriza a Vox es hacer la política a pie de calle, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu actividad diaria como concejal? ¿En los barrios, en el ayuntamiento, los plenos? ¿Cómo es todo esto? Bueno, a mí lo que más me gusta, por mi manera de ser, que siempre soy una persona bastante altruista, que me gusta mucho ayudar, la parte que más me gusta de la política es el contacto con la gente, el contacto en la calle, las reuniones con entidades y con vecinos. Esa es la parte para mí más gratificante, la parte esa de servidor público. Entonces, bueno, yo con mi equipo hemos estado picando piedra porque ha sido muy difícil. Todos ya sabemos el estigma que el San Benito le han colgado a Vox. Ha sido muy difícil abrir camino en Tarragona, ¿no? Pero como la situación desgraciadamente ha ido empeorando, la gente también se ha ido dando cuenta de lo necesario que es Vox. Entonces, desde que empezamos en el ayuntamiento hasta ahora, estos 2 años y pico, yo he visto una evolución y un cambio muy positivo. La gente está más dispuesta a abrir las puertas. Antes yo llamaba, no te contestaban, ahora contestan, incluso contactan con nosotros, que nos quieren pues comentar cosas. Los vecinos, cuando sales a la calle, sobre todo, los vecinos muy activos, muy abiertos, pero siempre desde el anonimato. Eso también lo quiero decir, porque todavía hay miedo.
Porque como tenemos esta izquierda, este socialcomunismo tan radical y tan sectario, la gente no se atreve a hablar porque si no le señalan. Entonces, nosotros, a diferencia del Partido Socialista, todo lo tenemos que hacer pues de manera más, yo digo, más en silencio, para no poner a los vecinos en situaciones, en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, continuamente nos estamos reuniendo con gente, con vecinos, con asociaciones, con miembros de plataformas. También es verdad que cada vez la gente está perdiendo el miedo a significarse, pero bueno, es un proceso lento, pero está evolucionando. Entonces, luego está la fase, o sea, luego está el tema, eso desde la calle, ¿no? Luego desde las instituciones, desde el ayuntamiento, bueno, el trabajo que desarrollo yo, porque soy la portavoz del grupo, pues bueno, en los plenos, yo creo que somos la única alternativa, somos la única oposición, porque el PP, que se supone que tendría que estar más o menos en línea con lo que nosotros defendemos, vemos en muchos casos que no lo está. E incluso cuando yo asisto a tertulias se posiciona de parte de por ejemplo, del PSC atacándonos. Así que yo os lo he dicho en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones lo he dicho, que somos la única voz discrepante, disidente, sí, en el Ayuntamiento de Tarragona. Hablabas de esta labor en silencio que haces como concejal, pero lo que no se queda en silencio es la fuerza que tiene Vox en los barrios de Tarragona, ¿verdad? Vemos como en barrios como Buenavista, Torreforta, Campo Claro, Vox en muchas mesas electorales es la segunda fuerza en voto. ¿A qué crees que se debe esta fuerza de Vox en los barrios? Bueno, porque los barrios son los que están sufriendo esas políticas del bipartidismo y de los partidos separatistas, ¿no? Que han abandonado la calle, han abandonado a sus ciudadanos, porque han estado por otros planteamientos, ¿no? La izquierda, bueno, todas las izquierdas han estado o por las ideologías, por este movimiento woke, o bien por la construcción de su Cataluña imaginaria, y se han olvidado de la gente. Entonces, esos años de abandono institucional se notan cuando paseas por las calles, los barrios, pero también el centro. Yo cuando hablo con los vecinos, claro, el de Llevan es que aquí nos tienen abandonados, todo para Punén, los de Punén, es que los de Punén nos tienen abandonados, todos para Llevan. Y siempre les digo, no señores, es que este abandono es generalizado en toda la ciudad, vayan donde vayan. Lo que pasa es que hay unos barrios donde, bueno, por el tipo de, bueno, hay un tipo de población con un poder adquisitivo menor, que a lo mejor pues se ven los problemas, son más evidentes cuando vas por la calle. ¿Y qué problemas tienen estos barrios? Pues sobre todo la inseguridad. Básicamente lo que se queja, el problema principal es la inseguridad, que ya lo sabemos, y luego el abandono de las calles. La política del urbanismo, el microurbanismo, que yo digo, que yo defiendo y que es tan necesario, estamos viendo que bueno, se ha abandonado porque están más o por sus políticas ideológicas o bien por las grandes construcciones, las grandes inversiones, proyectos macro que no aportan soluciones a los problemas micro que tienen los vecinos, que es, pues bueno, ir por las calles y que las calles estén asfaltadas, que estén limpias, que los locales, los negocios puedan abrir la persiana y no pueden abrir porque hay una presión fiscal exagerada en Tarragona, se abandonan los negocios, bueno. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, es una persona muy conocida en la ciudad desde hace muchos años y ya tiene una evolución. Es una persona que antes estaba en otra formación política, que era Ciudadanos, ahora está en el Partido Socialista. ¿Qué nos puedes decir del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales? Bueno, mira, a Rubén, al señor Viñuales, yo lo conozco desde hace unos cuantos años y claro, yo he visto su evolución y me ha sorprendido mucho. Luego yo hablo con gente y bueno, gente que lo conoce más profundamente pues no les extraña, porque su única ambición en la política era llegar a ser presidente al precio que fuera, ¿no? O sea, es el mejor discípulo que tiene Sánchez, que con tal de llegar a poder está dispuesto a hacer lo que sea y es capaz de decir lo uno y lo contrario en la misma frase y ni se despeina. Entonces, bueno,
a muchos nos ha sorprendido, porque ahora todo aquello que defendía parece que bueno, ha tenido un golpe en la cabeza, sufre amnesia y bueno, parece mentira que el que estaba en un partido, Ciudadanos, que sufrieron también el sectarismo de la izquierda y del separatismo, que ahora se haya puesto en el mismo bando y que a nosotros nos esté aplicando el mismo cordón sanitario y lo que él estuvo sufriendo nos lo aplica a nosotros. Entonces, bueno, realmente él estaba en el partido veleta, porque él era una veleta. ¿Y qué cambios de opinión? ¿Qué cambios de discurso le has visto a Mire, Rubén Viñuales? tuvimos en un pleno que los vecinos de San Salvador presentaron una moción para quejarse por la inseguridad, por la dejadez del barrio. El Instituto de Servicios Sociales hizo un informe, presentó un informe donde dejaba reflejada la situación real del barrio. Yo repliqué lo mismo que decía el informe. Pues el señor Viñuales me tachó de racista, de xenófoba, de exagerada, me dejó que toda la mentira, negando la delincuencia, negando la inseguridad. Y bueno, yo le tuve que recordar en aquel pleno de que yo la primera vez que escuché de inseguridad y de menas fue en una charla en la sede de Ciudadanos y era él el que daba la charla. Y eso era el año 2017, finales del 17 o principios del 18, ¿sabes? Y se lo tuve que recordar, que él para mí, fue la primera persona que me alertó de que en Tarragona teníamos un problema, y sobre todo en la part baixa, que había un problema de inseguridad y de menas. Pues ha sido Rubén Viñuales que antes defendía y denunciaba esta inseguridad y ahora dice lo contrario. También con el tema del procés y con el tema del independentismo, Ciudadanos sí que tuvo bastante oposición a este procés, y ahora vemos que también el Partido Socialista de Viñuales no permite presentar mociones en castellano y persigue la lengua española. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, pues más de lo mismo, o sea, ellos que defendieron, el señor Viñuales, que defendió tanto el uso del español en el ayuntamiento, pues cuando nosotros presentamos una moción precisamente en esta línea para defender el uso del español, nos votaron en contra, no me dejan presentar mociones solo en castellano, lo tengo que presentar siempre en catalán. Por ejemplo, el tema de la bandera, que también fue un tema que lideró él, nosotros solicitamos que ondearan las banderas oficiales en la fachada del ayuntamiento, lo negó, ¿vale? Se negó. Al final tuvimos que presentar un recurso ante el Tribunal ante un recurso contencioso y demanda, y bueno, y al final se vio obligado, y si las banderas oficiales, la catalana y la española y la europea, ondean en la fachada, es gracias a la acción de Vox, porque él se negaba, pero claro, cuando ya vio que interpusimos una demanda, Un recurso y un recurso, para poner y cumplir la ley. sí. Un punto fuerte de Vox es el tema de la inseguridad. Y es innegable que Cataluña lidera todos los rankings de inseguridad y Tarragona en particular también. ¿Qué iniciativas, qué valoración haces de la seguridad en Tarragona? Y como portavoz del grupo municipal, ¿qué nos puedes decir sobre esta situación? Bueno, por ejemplo, nada más empezar en el ayuntamiento como concejal, una de las primeras mociones que presentamos fue precisamente una moción relacionada con la inseguridad en Bonavista, a petición de los vecinos, porque hay una zona que es la zona del mercado, que por las noches ahí los vecinos suelen aparcar los coches y es una zona en la que no hay iluminación, es todo a oscuras. Entonces ahí han habido robos en los negocios de alrededor, robos en los coches, atracos. Y los vecinos nos solicitaron que presentáramos una moción para que simplemente pusieran unas cuantas farolas y que mientras no se solucionara el problema, pues que hubiera más presencia policial. Bueno, nos votaron todos los partidos en contra, negando que hubiera ese problema, cuando simplemente yo soy el altavoz de los vecinos, ¿vale? Entonces, cuando me niegan a mí que hay un problema, lo que están haciendo es negar a los vecinos. Nos negaron, votaron en contra, no han hecho nada, pero es que además alegaron, o sea, para justificar su no, empezaron con frases esquerra, como que ellos preferían combatir la inseguridad amb carrers més feministas, con calles feministas, que todavía no entiendo qué significa, que eso era
que solicitar que hubiera más presencia policial, eso era propio de un estado policial. Bueno, te salen con unas frases, vamos, que... ¿Y cómo pueden justificar ellos de cara a los vecinos cuando son los vecinos quienes hacen esta petición a Vox? Pues poner más iluminación, poner más policía porque hay robos. ¿Cómo pueden justificarlo o votar en contra de mociones que son de sentido común? Pues yo no entiendo cómo pueden negarlo. Yo sinceramente no entiendo cómo niegan la realidad. O sea, niegan la inseguridad, niegan todas las políticas ideológicas que nos están dando frutos, como el tema de las violencias y las agresiones sexuales, que hemos visto que Tarragona, en el último informe de delitos penales, se ve que los delitos de agresión sexual con penetración han incrementado en Tarragona en los últimos 10 años más de un 400%, pues continúan negándolo. Dicen que eso es alarmismo y continúan bueno, porque ellos se han tragado, señor Viñuales, todo aquello que defendía, ahora se lo ha tragado, se ha tragado el manual de resistencia del señor Sánchez, por lo visto, y bueno, lo cacarea como, bueno, no sé. Yo no sé cómo lo puede. Lo que espero y lo que sí que veo y detecto en la calle, que los vecinos cada vez son más conscientes de sus mentiras, porque al final, mira, yo puedo presentar muchos datos, muchas estadísticas, pero al final el vecino que sale a la calle lo sufre. Entonces, yo ya no me molesto. Antes, al principio, a lo mejor me molestaba en presentar datos, ¿no? Por eso que dicen que dato mata al relato. Pero es que ahora ya no, porque es que al final los vecinos es que lo ven. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que cada vez los ciudadanos también están más molestos y más enfadados y más, si me lo permites, más cabreados con el alcalde, porque aparte que han visto que es un veleta, niega la realidad. Y los vecinos, los ciudadanos, no son tontos. Entonces, tratan a los ciudadanos como si fueran tontos. Y ellos no son tontos, porque lo ven cuando salen a la calle, lo ven cuando tienen que ir a recoger a sus hijos, cuando salen de fiesta porque no se atreven, cuando la gente mayor, los abuelos, tienen que ir acompañados por los nietos al banco. Yo, mira, en el último pleno, por ejemplo, me dirigí a la gente joven y porque siempre están con el feminismo. Y yo digo, mira, hace 25 años, cuando yo tenía unos 25 años, solas y borrachas salíamos y no hemos tenido que esperar a que venga la señora Irene Montero a explicarnos que solas y borrachas podemos salir. O sea, había en Tarragona una cantidad de ocio y salíamos, nos mezclábamos, chicos, chicas, canciones en catalán, en español, llegábamos a casa a las 7 de la mañana, no pasaba nada. Hoy en día todo eso ha desaparecido y toda la gente de mi generación, que ahora son padres, no te lo niegan. Y yo he hablado con miembros del Partido Socialista que tienen, y no me lo pueden negar, porque salíamos juntos de fiesta. Y yo digo, pero ¿de verdad? ¿Vosotros creéis que hemos ido a mejor? Si nos encontrábamos todos por los locales de Tarragona y llegábamos a las tantas de la mañana, nos íbamos a la playa a desayunar. Que eso no es progresismo. Es una realidad que nuestros barrios están cambiando. Estamos viendo como pues, los barrios de Tarragona, pues cada vez hay mayor población extranjera y vemos como el comercio también está cambiando. Vemos como puede ser Torreforta, que encontrar un negocio rotulado en español cada vez es más complicado. Y no porque impongan rotularlo en catalán, sino porque vemos el avance de estos negocios rotulados en árabe. ¿Está fomentando el Partido Socialista el negocio extranjero frente al negocio nacional? Yo si está fomentando el negocio, no lo sé, pero que está fomentando la cultura islámica musulmana, eso está claro, lo tenemos todos claro. Solo hay que ver, por ejemplo, en Tarragona el Festival Marroquí, que celebró, que autorizó el señor alcalde en pleno centro de Tarragona, un festival marroquí, y donde se destinaron 3.000 euros, porque yo hice una solicitud de información, se destinaron 3.000 euros de presupuesto de servicios sociales, a financiar las carpas del festival. Un festival que era una exaltación al rey de Marruecos. Luego vemos que, por ejemplo, se ha facilitado abrir las aulas de los institutos, de los colegios, al programa de cultura árabe. En los colegios de Tarragona De se imparte cultura árabe. Sí. A mí unas vecinas del barrio unas mamás del barrio de Buenavista me contactaron para trasladarme unas inquietudes y unos problemas porque tenían con niños de infantil
que no habían podido entrar en los colegios de Bonavista. Y bueno, me explicaron, de hecho realizamos unos vídeos que fueron muy virales y bueno, me explicaron y lo pudimos constatar. Solicité información al ayuntamiento. En un primer término el ayuntamiento me lo negó, pero como nosotros teníamos datos, volvimos a insistir y al final reconocieron que se estaban dando clases de árabe, cuando anteriormente se habían dado clases de baile o otro tipo de actividades y se están dando actualmente unos días a la semana, creo que es a partir de las 4, se dan clases de árabe y cultura. Entonces, claro, lo que no puede ser es que se está arrinconando al español, no se destinan horas al español y en cambio se abren las aulas a estos programas de árabe que no tenemos control, que no se sabe qué se está dando ahí dentro. ¿Quién imparte estos cursos? En teoría viene dado por Marruecos, por el gobierno de Marruecos. Ellos ponen los profesores, los docentes, y el temario lo gestionan ellos. Aquí, a través de la Generalitat, de la mano del IMET, el Instituto Municipal de Educación de Tarragona, que pertenece al ayuntamiento, pues ellos ceden las aulas. Pero ahí no se sabe lo que se está dando. Lo que se le está impartiendo a los alumnos no se conoce, pero es que hace poco solicitamos un aula para hacer una clase, una conferencia sobre historia de Cataluña, sobre el nacionalismo, los orígenes del nacionalismo, y el señor Viñuales nos lo negó. Una entidad de Tarragona la educación marroquí prohíbe... negó a esta entidad, una entidad legalmente constituida en Tarragona y que está dentro del registro de entidades de Tarragona, solicitó dar una charla, una conferencia sobre el nacionalismo catalán y se lo negó el señor Viñuales. En cambio, le abre las aulas, pero ya no solo eso, es que tenemos muchas entidades en Tarragona que no tienen un espacio y que pues a esas entidades también se les podría ceder esos espacios. Pues no, pero para la cultura marroquí se les pone la alfombra roja. Hemos visto en los últimos meses que se ha puesto en el mapa una zona de Tarragona, que son los bloques de colores, donde Vox pues, ha asistido, se ha reunido con los vecinos, ha presentado iniciativas. Vemos que ahí también hay mucha inseguridad. ¿Qué posición ha tenido Vox respecto a este barrio? ¿Qué iniciativas ha llevado a cabo? Bueno, yo recibo un día una petición de un vecino de los bloques que deseaba hablar conmigo para trasladarme pues, el problema que existía en esos bloques. Nos reunimos y a partir de ahí yo tuve varias reuniones. Durante 2 meses estuvimos en contacto para ver qué acciones podíamos hacer, porque es un problema enquistado que viene de muchos años, que nadie ha dado solución, que es conocido. Todo el mundo en Tarragona sabe el problema que hay es problema de droga, son narcopisos. Entonces estuvimos varios meses trabajando con estos vecinos hasta que al final decidimos, junto con Parlament, hacer una acción y trajimos a nuestro secretario general, al señor Ignacio Garriga, para que conociera la realidad. Bueno, según me consta y según me comentó el señor Garriga, es lo peor que había visto hasta el momento en Cataluña. Este barrio está totalmente abandonado, degradado, hay una inseguridad hasta el punto de que, por ejemplo, no hay servicio de correos porque la cartera estuvo a punto de sufrir una agresión sexual. Entonces no tienen servicio de correos, tienen que ir a la oficina. Bueno, los ascensores, por ejemplo, se han llevado los ascensores, las puertas, pinchadas los cables de la luz. Claro, la gente que vive ahí, porque esos edificios pertenecen a la Generalitat, a Habitatge, y los tienen totalmente abandonados. Entonces, claro, hay una parte que son viviendas que pertenecen a la Habitatge y que la gestión es de la Generalitat, de Habitatge, y luego hay unos cuantos pisos que son de propiedad privada. Entonces, claro, los vecinos que son privados, pues no pueden hacer frente a todos los gastos y a todo el problema que hay ahí si alguien no les ayuda. ¿Y qué tipo de vecinos hay en estos bloques de colores? Bueno, están las familias trabajadoras que se han comprado el piso o que están pagando un alquiler y que les cuesta mucho y que están conviviendo pues con ocupas, con traficantes de drogas. No pueden salir los niños porque hay peleas
bastante a menudo, peleas. De hecho, corren vídeos por internet con machetes, drogas, bueno. ¿Y cómo puede ser esto si realmente la comisaría de los Mossos d'Esquadra está justo al lado de...? Pues tampoco nosotros no lo entendemos, porque es que está justamente detrás, a escasos metros, a lo mejor habrán 100 metros, la comisaría de Mossos, pero no lo entendemos, la dejadez de la Generalitat, porque luego sí, están haciendo anuncios de que van a construir no sé cuántas viviendas. Por ejemplo, ahora en el PP10, en una zona de Tarragona, en unos meses se van a conceder unas viviendas de protección de alquiler social. Y claro, a nosotros nos preocupa, primero, ¿a quién van a otorgar estas viviendas? Y luego, ¿qué mantenimiento van a hacer? Porque si van a hacer lo mismo que están haciendo o que han hecho en Campo Claro, pues hombre, pues para eso más vale que no hagan que construyan vivienda. En los últimos meses también hemos visto una noticia que hace referencia a la regularización masiva de gente extranjera. ¿Consideras que en Tarragona realmente hay un problema con la inmigración? ¿Crees que la inmigración está afectando a la convivencia en la ciudad de Tarragona? Sí, está... A ver, como he dicho antes, las estadísticas y los datos están ahí. Gran parte de los hechos delictivos están cometidos por inmigrantes, legales o ilegales, y eso es una realidad innegable, y los vecinos lo saben. Ha habido unos años que aquí se han hecho 6 regularizaciones, entre el PP y el PSOE se ha dejado entrar a muchas personas que no conocemos su identidad, y ahora Sánchez ya es la puntilla. Entonces, todo eso, cuando tú en tu casa no sabes quién entra, pues posiblemente vas a sufrir. Vas a sufrir unas consecuencias. O sea, yo hablo con la gente que lo defiende, y yo siempre les digo, pero vosotros, ¿por qué ponéis puertas en vuestras casas? ¿Por qué ponéis alarmas? Pues no pongáis alarmas, dejar las puertas abiertas y a ver qué pasa. Pero no, aquí hay mucho progre que está a favor de la inmigración, pero luego en sus casas tienen perros, tienen alarmas, tienen de todo. Digo, no. O sea, aquí hay que saber el que entra, en qué condiciones entra, qué perfil es, qué historial delictivo tiene, si es que tiene, y sobre todo que si viene es porque viene a contribuir a este país, porque viene a trabajar y porque viene a prosperar, porque en sus países no pueden. Cuando tú este control no lo haces, pues tienes el problema que nos encontramos. Y luego hay una obsesión por que crezca la población, sacan pecho porque la población de Tarragona ha crecido a 144.000. Pues hombre, crecer a según qué precio, pues el partido no estamos de acuerdo. ¿Y a qué precio crece la población en Tarragona? ¿Tienen los tarraconenses muchísimos hijos y por eso crece la población en Tarragona? No. Y además los servicios, eso está perjudicando a los servicios y a la situación, porque al final los recursos son limitados y no llega a todo, no llega para todo. Entre que hay una dejadez, que no se dedican a la política urbana, se dedican a otro tipo de políticas, y que luego los recursos son limitados, pues bueno, nos encontramos que los servicios sociales pues no llegan a todos, no hay suficientes recursos porque lo destinan a otras partidas. Y, por ejemplo, en el año 2023, en el año 2024 hicimos un estudio de las ayudas del 2023, y el 60% de las ayudas en comedores, en óptica, en ortopedia, el 60% de las ayudas del Servei Municipal de Servicios Sociales se destinó a personas extranjeras. Eso lo tenemos nosotros documentado. Cuando luego tienes un montón de familias de aquí, nacionales, o familias que son extranjeras pero que están aquí trabajando, que a pesar de estar trabajando los 2 miembros de la familia, no llegan a final de mes, pero se prioriza a los otros. Entonces eso nosotros, la prioridad nacional, eso lo tenemos en nuestro ADN, porque primero has de ayudar al de casa, y cuando ya tus necesidades básicas las tengas cubiertas, pues bueno, entonces sí, la caridad con los demás, pero lo primero los de casa. Por tanto, ¿consideras que el Partido Socialista quiere reemplazar a los tarraconenses trayendo este tipo de inmigración? Hombre, pues eso es lo que aparece. Eso es lo que parece, y de hecho sus socios de partido, la señora Irene, lo dijo recientemente, que esa era su teoría del reemplazo. Reemplazarnos a nosotros con votantes extranjeros
cambiar las leyes para que ellos pudieran votar para barrernos a los fachas. Eso son, en Supongo palabras... que es la solución que tiene el Partido Socialista para que Vox no siga avanzando en los barrios. Claro, a mí en el otro de día Tarragona. en el Pleno me lo negó, que me negó el señor Viñuales que está fuera la intención, porque bueno, me hizo ahí una clase magistral de Derecho y dije, sí, todo lo que usted quiera, pero ya sabemos que tanto usted, señor Viñuales, como su amo, el señor Sánchez, son expertos en cambiar de opinión y cambiar leyes. También decían que no a la amnistía y mira lo que han hecho. O sea, ¿quién nos puede decir que cuando les conviene, no cambien la ley de extranjería para que puedan obtener la nacionalidad antes? Vamos, es que todo apunta a que va en esa dirección porque están perdiendo votos, porque los últimos informes constatan de que están perdiendo votantes, y encima votantes que se están yendo a Vox. Y eso, yo que estoy en la calle, que estamos haciendo carpas informativas, que se nos acercan muchos vecinos. Este último viernes hicimos una mesa en San Pedro y San Pablo, que es un barrio donde hay mucho votante socialista. Se nos acercó gente que nos decían que ya no iban a votar más al Partido Socialista porque se han dado cuenta. Entonces, ellos son conscientes de lo que hay, de que está habiendo este cambio, ¿no? Y claro, están nerviosos, están todos muy nerviosos. Conocemos también la realidad que se vive con el tema de los menas, ¿verdad? Y además en Tarragona hay un caso muy concreto en la zona de Llevant, si no me equivoco, Sí. con un posible centro de menas, un albergue juvenil. ¿Va a haber un centro de menas en la zona de Llevant de Tarragona? A ver, nosotros creemos que sí. El tema es que el señor Viñuales, para la campaña de las municipales, prometió a los vecinos de la zona de Llevant que si él llegara a ser alcalde, con él no habría este centro. No, este centro no existiría. Centro de menas. Sí, este centro de menas de la antigua residencial, que era, bueno, es un edificio de los años 50 que se construyó para las familias trabajadoras que pudieran venir aquí a Tarragona a la playa a pasar las vacaciones. Y bueno, también se hizo muy famoso porque salió en una película. Este centro, este albergue, en los años 90 creo que fue, se cerró y permanece cerrado ahí. Y ahora, en plena campaña de las municipales, pues con los últimos años de mandato de Esquerra, se reactivó este tema para reconvertirlo, volverlo a abrir en un centro. En un albergue familiar, decían. Bueno, era todo así como un poco oscuro, ¿no? Poco nítido. Entonces el señor alcalde, reitero, su promesa fue que si él era alcalde, no se abriría este centro de este albergue. El tema es que una vez de alcalde, este proyecto, el ayuntamiento, estando él ya siendo alcalde, ha autorizado y ha dado todos los permisos para que esto sea un albergue familiar. Ellos lo disfrazan como albergue familiar. Pero nosotros hicimos una solicitud de información a través del Parlament de Cataluña para saber qué proyecto exactamente, el proyecto detrás de este albergue, de la rehabilitación de este edificio, hay un fondo Next Generation de 15 millones de euros. Entonces, claro, tú para justificar a Europa estos 15 millones de euros has de concretar un uso. Un proyecto. Un uso. ¿Qué uso le vas a dar? Entonces solicitamos esta información a través del Parlament y tenemos los escritos, la respuesta de la Generalitat, que dice muy claro que este centro va a ser destinado para el acogimiento familiar de menores no acompañados o en situación de vulnerabilidad. Palabras textuales, evidentemente. ¿Vale? Entonces ellos pueden disfrazar como quieran. ¿Y qué van a hacer? No sabemos lo que van a hacer. Pero esto es lo que recoge el fondo Next Generation que ellos solicitaron de 15 millones de euros. ¿Que luego qué van a hacer? No sé, pero... Y esto, nosotros mantuvimos una reunión con los vecinos de la zona, que finalmente me abrieron las puertas también, después de picar varias veces a su puerta. Al final me abrieron las puertas ya desesperados porque ningún partido les estaba dando respuestas y fue Vox, y esto nos lo agradecieron por escrito, de que habíamos sido los únicos que nos habíamos molestado en pedir esta información y claro, evidentemente les dimos copia del escrito de la Generalitat y claro, bueno, demoledor. Entonces,
bueno, ahí estamos. Cambiando de tema, ahora estamos viendo que Tarragona está destinando mucho dinero en pintura. Sí. Vemos cómo Tarragona cada vez está más pintada de color azul, Mm. las famosas zonas de bajas emisiones. ¿Qué son las zonas de bajas emisiones? ¿Qué iniciativas tiene Vox contra las zonas de bajas emisiones? ¿Y cómo va a afectar a la ciudad de Tarragona? Bueno, la zona de bajas emisiones es una estafa climática, ya lo sabemos, es una estafa climática porque bajo el pretexto de que lo hacen por tu salud, por los contaminantes, por la polución, bajo ese pretexto lo que te están haciendo es coartar tu libertad de circular con tu coche. Dicen que lo hacen para eliminar la polución, la contaminación, pero luego solo se fijan en la matrícula y no en lo que contamina los coches, con lo cual se está permitiendo que coches, estos coches de última generación, híbridos, eléctricos, que son más contaminantes, se les permite que entren en las ciudades. En cambio, un coche que tiene 20 años o 15 años, que le está dando un servicio a las familias, de repente no van a poder entrar en Tarragona. Bueno, de hecho ya está puesta en marcha la zona de bajas emisiones, lo que pasa que a raíz del problema con los trenes, pues lo han paralizado. Entonces, esto es un ataque directo al comercio, a las economías de las familias. Aparte que esto es una pantomima y bueno, la gente está muy, muy enfadada. Nosotros hemos tenido reuniones con comercios de la Part Baixa, por ejemplo, que viven, pues bueno, porque son talleres, que viven directa o indirectamente del coche y bueno, nos estaban diciendo que se están replanteando salir y marchar de Tarragona, del centro, porque claro, les va a afectar en sus negocios, en su facturación. Y por supuesto los vecinos que de repente se han encontrado que de un día para el otro no pueden entrar en la ciudad. Ahora ya repito, está paralizado, pero la gente pues está preocupada. Luego, que bueno, que el servicio público, que tendría que ser la alternativa, tampoco es que vaya muy fino. Entonces, bueno, tú lo que no puedes hacer es, primero, que es un tema ideológico, que no se coge por ningún lado. Pero bueno, si tú quieres reducir la circulación para que no haya tantos colapsos, pues bueno, primero prepara bien el transporte público, que llegue el transporte público a todas partes, que haya facilidad de conexiones y luego, pues bueno, ya vamos a tomar medidas pues para, bueno, al medio ambiente. A todo el mundo nos gusta tener un medio ambiente limpio, saludable. A nadie le gusta ir por la montaña y encontrarse basura, los ríos contaminados. A eso, yo creo que a nadie le gusta eso. Pero una cosa es luchar para que tengamos un ambiente sano, limpio, una naturaleza verde, y otra cosa es el fanatismo climático, que también el Partido Socialista pues está, y la Agenda 2030 se la... Eso te iba a preguntar, respecto a la zona de bajas emisiones, ¿afecta de igual manera a los vecinos de toda Tarragona No. o hay algunos más perjudicados que otros? No, esta es una medida también discriminatoria, porque claro, como el regular la zona de bajas emisiones depende del municipio, pues te puedes encontrar, que se están encontrando, de que según el municipio hay municipios que han sido más restrictivos y otros que han sido menos. En el caso del señor Viñuales ha ido a máximos, porque nosotros estamos totalmente en contra. De hecho, presentamos una moción de rechazo a la zona de bajas emisiones porque estamos totalmente en contra, y allí donde gobernamos intentamos... donde gobernamos, pero donde tenemos poder de negociación, estamos eliminando, suprimiendo las zonas de bajas emisiones. Entonces lo que aquí propusimos es que fuera lo menos restrictiva posible. De momento no tenemos poder, pero el día que gobernemos, evidentemente lo vamos a suprimir. Entonces propusimos alternativas y no, el señor Aviñuales ha ido a máximos. Entonces, claro, según donde vivas, te afecta. Según donde, incluso dentro de la ciudad, porque en Tarragona es todo el centro de la ciudad, el centro histórico, la parte del centro afecta. En cambio, la zona de los barrios no. Entonces, claro, la gente viene de los barrios y tiene que entrar o salir. O bueno, los mismos vecinos que viven en el centro, en la zona de bajas emisiones, también están afectados, porque no todo el mundo tiene un coche con etiqueta. Eso te iba a decir, realmente los coches eléctricos híbridos son coches más modernos y por tanto más caros. ¿Cómo casa esto con el Partido Socialista, que dice defender
a la gente humilde, a las clases trabajadoras. No, son incongruentes. Son incongruentes en todo lo que dicen, son incongruentes, no casa de ninguna manera. Yo espero que la gente se dé cuenta. ¿Se podría decir que las zonas de bajas emisiones son una medida clasista? Totalmente. Porque estás obligando a que la gente se cambie los coches. Claro, yo ahora, por ejemplo, tengo este fin de semana, estaba hablando con dos amigas que se van a tener que cambiar el coche porque no tienen etiqueta. Y son personas que tienen un sueldo pues normal, medio, pero le supone un gasto que van a tener dificultades para llegar a final de mes. Entonces es totalmente clasista. En Vox sabemos que parte de la gran labor que hace el partido es la labor de fiscalización a los gobiernos locales. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, sobre el tema de presupuestos, de contratación en Tarragona, esa labor de fiscalización por parte del Grupo Municipal de Vox? Bueno, por ejemplo, todo el tema de nosotros estamos en contra de las subidas de impuestos que impuso el señor Viñuales nada más llegar a la alcaldía. Tema de fiscalización, por ejemplo, el tema del contrato de la basura, fuimos el único partido que votamos en contra y nos opusimos radicalmente a la licitación de la basura, ya a la licitación, porque presentaba incongruencias que luego se demostró en el Tribunal Català del Sector Públic. De alguna manera vino a decir lo que nosotros ya habíamos denunciado. O sea, nos opusimos a la licitación y luego nos opusimos a la adjudicación del contrato, porque es un contrato que está judicializado, tiene unos cinco recursos en el Tribunal Superior de Justicia y, insisto, fuimos el único partido que votamos en contra. Es un contrato el más caro del ayuntamiento. Ya veremos. Dice el señor Viñuales y el gobierno que hasta dentro del año que viene no empezaremos a ver, o sea, llevamos 2 años, nos han subido la tasa de la basura, ya se está pagando más y no estamos viendo resultados. Encima dicen que aún no tendremos que esperar a lo largo del 2026 para ver cambios. Entonces, esta labor la estamos haciendo nosotros, como esta, oponernos pues a la zona de bajas emisiones, a la subida de la basura, por ejemplo, ahora va a empezar la prohibición de que los autónomos con sus furgonetas puedan entrar en la plaza del ayuntamiento a descargar, que el sector de los autónomos están totalmente en contra porque claro, les va a suponer más tiempo en la descarga, se tienen que bajar una aplicación que sí que es gratuita, pero es más tiempo que tienen que estar el chofer ahí descargándose la aplicación. Burocracia, ¿sabes? Aparte que tienen que caminar bastantes metros hasta llegar al local cargados con barriles de cerveza, con las cajas de bebida. Pues nosotros también hemos sido los únicos que nos hemos puesto a esto. También nos opusimos, por ejemplo, a la nueva ordenanza de las terrazas porque obliga por temas estéticas a los comercios a cambiar todo el mobiliario. Pues escuche, hay negocios que no se pueden permitir 3.000 o 4.000 euros cambiar el mobiliario porque al señor Viñuales ahora le gusta que todo sea un color así crudo. Entonces nosotros, o sea, en lugar de facilitar y dejar que la gente sea libre y que diseñe, o sea, un comerciante, o sea, un bar, en el momento que tiene disponibilidad y tiene medios, a todo el mundo le gusta tener su casa bonita y tener, pues, crear un ambiente, una terraza agradable para atraer. O sea, pues no. Aquí no, aquí te imponen. Puedas o no puedes, te imponen. Pues deja la libertad, que cada uno en su casa la decore como quiera y cuando tengan medios y recursos para ponerla bonita, ya lo harán. Pero aquí no, es una imposición. Entonces nosotros estamos votando en contra de estas medidas que ellos están más por, que se han olvidado de las necesidades de los ciudadanos. Hablando de poner la casa bonita y hablando del contrato de basuras, en Tarragona se ha gastado también mucho dinero en poner que iban a anunciar que se iba a limpiar Tarragona, que Tarragona iba a estar neta, el programa Pam a Pam, limpiando los barrios. Desde que gobierna el señor Rubén Viñuales, ¿está Tarragona más limpia? No está más limpia, para nada. Lo que pasa, no está más limpia y lo que ha servido el contrato de la basura lo vimos hace poco para promocionar su campaña.
su campaña electoral, porque se ha gastado más de 100.000 euros en colgar pancartas por toda la ciudad, en MUPIs, en las traseras de los autobuses, haciendo propaganda del contrato a la basura cara al 2026, que tú paseabas por Tarragona y no sabías si estabas en campaña electoral o dónde estabas. Entonces, la ciudad no está más limpia, está igual. Lo que he dicho antes, hasta el 2026 dicen que no veremos implementado al 100% el contrato, entonces eso tampoco no se entiende. Tú cuando haces un cambio de contrato, o sea, es como si ahora cambiamos el contrato de las ambulancias y no, esperemos, vamos a estar un año sin ambulancia porque como hemos hecho un contrato, hombre, eso no. O sea, cuando tú firmas un contrato, te vas a asegurar con el pliego de que al día siguiente la nueva empresa ya lo tiene todo a disposición. Estamos recibiendo quejas de los operarios de que no tienen medios, que no tienen EPIs, que no tienen las instalaciones donde ellos se supone que tienen el material. En cada barrio hay un pequeño, anterior contrata, en cada barrio hay un local donde dejan todas los utensilios para trabajar y donde se pueden cambiar, no están operativos. Yo he solicitado una visita a estos centros y a la base y me la han negado. Estoy esperando, me han dicho que sí, pero me han dado largas. Hice registro de información sobre temas del contrato, me han dado largas y largas y largas hasta que al final me han tenido que atender porque según el ROM hay un plazo y es que no respetan ni la ley, no respetan ni el reglamento interno del ayuntamiento. Entonces, bueno... Eso no deja de ser un problema también de insalubridad, ¿no? Contenedores Claro. acumulados, barrios en los que el olor no es que sea Claro. muy Mira, placentero. claro, es un tema. El otro día en el pleno precisamente lo comenté, porque resulta que ahora pues han aprobado los precios públicos de las tarifas de todo lo que es espectáculos para todas las edades, que nosotros estamos a favor de la cultura, ¿no? Pero claro, hay una parte importante subvencionada. Claro, ellos se acogen a que se pueden, como no cubre el servicio, las tarifas no cubren el servicio, el coste del servicio, pues ellos acogen a que es por un interés público, un interés social, benéfico, para subvencionarlo. Entonces yo les dije, bueno, ¿y el tema de la basura? Eso es un servicio público, es un servicio de interés, es una cuestión de salubridad. ¿Por qué no toman una medida, algo para...? Porque han subido la tarifa de la tasa de la basura en los últimos 2 años, ha subido más de un 40%. Entonces, eso que es un servicio básico, esencial, de salubridad, ¿por qué no hacen lo mismo que hacen con la cultura? No, pero es que no están por eso. Un tema que se habla mucho ahora en todo el ámbito nacional, pero también en el ámbito local, es referente a una moción que he visto que ha presentado el Grupo Municipal de Vox de Tarragona, referente al uso del burka y el niqab en la ciudad. ¿Cómo ha sido este debate? ¿Qué posición han tenido los grupos municipales en el Ayuntamiento de Tarragona? Bueno, nada, no nos ha sorprendido. Han votado todos los partidos en contra, todos los partidos que se dicen y se autoproclaman feministas de pancarta, todos han votado en contra. Y era una moción que, bueno, la han ninguneado, ¿no? Le han restado importancia, pero era una moción muy importante y que de hecho pues, ha tenido mucha repercusión porque ahí atacábamos 2 problemas. El tema de la inseguridad, el tema y de la identificación de las personas, todos los usuarios, ciudadanos que entran en un edificio municipal se tienen que identificar. Y con esas prendas, o como si yo entro ahora, una persona entra con un pasamontañas, tú tienes que saber, tienes que poder identificar y saber quién hay ahí, ¿no? Pues votaron en contra cuando estamos en alerta antiterrorista nivel 4, por los últimos atentados que padecimos en Barcelona y en Cambrils, y luego también por el tema feminismo, porque esas prendas sabemos, o sea, que representa una insumisión a la mujer, y lo estamos viendo estos días con lo que está pasando en Irán, que las mujeres están saliendo a la calle esperanzadas porque por fin, después de más de 40 años de sumisión y de opresión y de señalamiento, incluso pagando con su muerte por no poner el niqab o el burka, y estas feministas que tenemos en el ayuntamiento, que a mí me señalan y
cuando vamos a las radios o el 8M, ya veremos el 8M qué pasa. Ahora, ellas se consideran feministas y a nosotras como que, bueno, que queremos atentar contra las mujeres, pues hayan quedado retratados. Porque ni les importa la seguridad de los ciudadanos ni les importa la libertad de las mujeres. Referente a todo esto, a lo largo de esta charla hemos hablado de muchos temas, de muchos problemas de la ciudad de Tarragona, pero vamos a hablar a futuro, ¿verdad? Si el Grupo Municipal de Vox consiguiera la alcaldía de Tarragona, ¿qué cambios tendríamos en la ciudad? ¿Qué cambios habría en materia de seguridad, de fiscalidad, de vivienda? ¿Qué cambiaría en la ciudad de Tarragona si Vox gobernara? Bueno, el tema de la seguridad está en nuestro ADN, es uno de los pilares de nuestro ideario. Y nosotros tenemos claro que hasta donde nosotros tuviéramos la competencia, reforzaríamos la seguridad y colaboraríamos, bueno, una colaboración máxima con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que nuestra Guardia Urbana, que es la policía local, tuviera todos los medios, todos los recursos necesarios, toda la autoridad necesaria para garantizar la seguridad en los barrios, en las calles de Tarragona. Eso lo tenemos clarísimo y bueno, para eso yo veo los presupuestos del señor Viñuales, que desde que está él ha subido el gasto, solo en el ayuntamiento, no hablo de empresas, solo ha subido un 17%, cambio, el presupuesto en seguridad se mantiene continuista, pero aumenta partidas totalmente ideológicas. Esas partidas ideológicas nosotros las retiraríamos, las anularíamos, las cancelaríamos, de facto, y invertiríamos parte en seguridad y luego en ayudas sociales de prioridad nacional. Eso lo tenemos claro. También estamos haciendo un estudio del presupuesto bastante minucioso porque es un presupuesto de más de 230 millones de euros y bueno, pues es minucioso. Hay unas 700 partidas en el presupuesto, las estamos detallando y analizando, pero vemos que se podría reducir, que no sería algo, es todo como todo en la vida, necesita un tiempo porque claro, es que nos van a dejar un ayuntamiento y una ciudad en un estado tan lamentable, tan denigrado, que revertir esto no va a ser cuestión de, llegamos, nosotros lo cambiamos. O sea, la voluntad la tenemos la firmeza, somos contundentes, lo tenemos clarísimo, pero la gente también tenemos que pedirles un poco de paciencia porque estas cosas, revertir esa situación, va a ser un proceso que se va a ir viendo con el paso del tiempo, pero vamos, el tema de reducción de impuestos, reduciendo en paralelo partidas, porque claro, si reduces ingresos, que son los impuestos, tienes que reducir partidas, las partidas las tenemos identificadas y invertir más en... ¿Qué partidas eliminaría el Grupo Municipal? Bueno, por ejemplo, tenemos una que es escandalosa y que lo reiteramos y lo repetimos cada vez que nos reunimos con los vecinos y que la gente desconoce, es que desde el Ayuntamiento de Tarragona, de los impuestos de los tarraconenses, cada año se van, este año, por ejemplo, 600.000 euros en cooperación internacional, a Colombia, a Marruecos, por políticas LGTBI, por la resonancia del agua, unos títulos. ¿Destinan el dinero de los tarraconenses? 600.000 euros a políticas en países que nosotros estamos a favor del voluntariado y de ayudar, pero primero los de casa, y cuando los problemas de Tarragona y de todos los tarragoneses estén solventados, pues entonces, claro, hay que hacer, si hemos de ayudar, ayudemos, pero eso es una competencia del Estado. Creemos que desde un ayuntamiento no tenemos que destinar ese dinero al extranjero. Luego, por ejemplo, Open Arms. El señor Camps, cada vez que debe ir escaso de recursos, pues llega al puerto de Tarragona, atraca su flotilla y pasa el cepillo, y este último año, hace unos meses, 75.000 euros de los vecinos de Tarragona. Además, coincidió justo que acabábamos de aprobar también en el Pleno de Tarragona una subida de las tarifas de las guarderías para recaudar, no me acuerdo el importe, creo unos 50, 60.000 euros de recaudación de las tarifas de las guarderías. Se subieron las tarifas y en el mismo mes van y le dan 75.000 a Open Arms. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Entiendes? O sea, estás haciendo que las familias de Tarragona paguen más por las guarderías municipales, pero te sobra el dinero porque luego con ese dinero vas y le pagas a Open Arms.
Bueno, de eso podríamos estar. Luego ya si hablamos, por ejemplo, todo lo que son políticas del departamento de LGTBI, festivales TETA, festivales ideológicos, que yo animo a la gente que ponga en Festival TETA, los grupos que vienen, ¿no? Como yo he sido tan crítica, este último festival se han moderado un poco, porque yo creo que ya sienten vergüenza ajena porque la gente se da cuenta los grupos que estaban trayendo, las letras de los grupos, que se supone que es un festival que también va destinado a niños y bueno, los padres se escandalizan cuando leen las letras de estos grupos. Para ir concluyendo, pero no porque sea lo último es menos importante, porque realmente el CIS lo coloca como una de las principales preocupaciones de los españoles y en concreto también de los tarraconenses, que es el tema de la vivienda. ¿Qué haría Vox en materia de vivienda en Tarragona? Bueno, el tema de vivienda, o sea, el problema pasa por varias soluciones. Por un lado está la liberalización del suelo, la rehabilitación. Vemos que hay muchos edificios en un estado lamentable, ¿vale? Que se podrían rehabilitar, se podrían reconvertir, de eso no se habla, pues la rehabilitación es muy importante. Claro, la situación de las familias, como su poder adquisitivo también se ha visto menguado por toda la presión fiscal, pues hay muchas familias que no pueden rehabilitar los edificios. Y vemos cada vez más, es más común ver cómo las fachadas están ahí cubiertas con unas redes que pasan los años y que no pueden. Pues rehabilitar edificios, ayudas a la rehabilitación, ayudas, reducción de los impuestos que están directamente vinculados con la construcción. El señor alcalde, nada más llegar al ayuntamiento, incrementó el impuesto de el ICIO, que se conoce el impuesto a la construcción, un 33%. Más vivienda social, pero vivienda social destinada con prioridad nacional. Vuelvo a insistir, ahora estamos a punto, el ayuntamiento en los próximos meses va a convocar, bueno, va a ofrecer ya las 196 viviendas de alquiler social que se están construyendo en un sector nuevo de Tarragona. Nosotros hemos solicitado en varias ocasiones que nos pasen las bases de adjudicación porque queremos saber cuáles son los criterios. No nos las dan, pero vamos a estar atentos. De hecho, la semana que viene vamos a una conferencia para escuchar, porque ya que no nos dan la información, que nos ocultan la información, vamos a escuchar, porque vamos a estar muy, muy combatientes en este tema, en asegurar que esas viviendas van a quien se lo merecen. ¿A quién la destinaría Vox, la vivienda social? Hombre, a las familias trabajadoras y que no llegan. Sobre todo familias trabajadores, una parte también a los jóvenes, a colectivos vulnerables, pero vulnerables me refiero, por ejemplo, a personas con discapacidad. Vulnerables, gente que a pesar de trabajar no llega a final de mes, que han tenido problemas y que hay que ayudarles, porque una cosa es ayudar y otra cosa es regar con dinero público a ciertas personas y colectivos que han venido aquí solo a vivir de las ayudas. A esos, por supuesto, no. O sea, si quieren una vivienda, pues como todo hijo de vecino, que se ponga a trabajar y que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, como hemos hecho todos, se alquilen una vivienda o compren una vivienda. Pero no podemos estar regalando, porque es discriminatorio con los que sí que lo hacen, con los que hacen bien las cosas. Digo, ya, como dijo una personalidad hace un tiempo, ha llegado la hora de poner de moda a lo español y defender lo español. Pues bien, Judith, llegamos al final de esta charla. Te quiero agradecer pues, este tiempo que hemos pasado porque hemos hablado de temas muy interesantes y la verdad es que seguro que nuestra audiencia lo agradecerá. Así que ha sido un placer y te esperamos pronto. Pues igualmente, gracias por invitarme y hasta la próxima.